El 20 de abril de 1963, a las 5:30 de la madrugada, suena una descarga en el polígono de tiro de Carabanchel. Un hombre cae muerto. Su nombre es Julián Grimau, dirigente comunista, el último ejecutado por el franquismo por supuestos delitos cometidos durante la Guerra Civil. El mando militar dispuso que fueran unos simples soldados de reemplazo los que fusilaran al dirigente comunista. Una auténtica crueldad, pues los que presenciaron la ejecución afirman que debido al nerviosismo de los reclutas hicieron falta después para rematar al dirigente hasta 3 tiros de gracia. El juicio también había sido una farsa y el comandante que hizo de fiscal había falsificado su título de abogado. Ahora sabemos de dónde sacó Casado, ejemplo para sus triquiñuelas. Casado, por cierto, es un firme defensor de Manuel Fraga. Fraga fue el que dio, como ministro de Franco, el visto bueno a la sentencia de muerte y después la justificó con mentiras. Aquello fue un escándalo para el régimen de Franco, cuando ya había ingresado en los organismos internacionales. La oposición a la dictadura y la prensa de los países democráticos no dudaron en calificarlo de asesinato de Estado. Hoy en La Frontera hablamos con un joven historiador para recordar aquellos momentos tristes de la noche de nuestro país, donde los que dieron luz fueron precisamente los asesinados por el régimen de Franco. El 20 de abril de 1963 era ejecutado, fusilado, asesinado Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España. Fue el último español al cual se asesinó con la argumentación de supuestos delitos cometidos durante la Guerra Civil. Franco seguiría asesinando, pero ese argumentario de los delitos de la Guerra Civil se terminaron. Pero no bastó la queja internacional para frenar su asesinato. A día de hoy, el recordatorio de Julián Grimau sigue pesando como una losa sobre nuestra democracia, quizá porque entre los ministros que dieron su visto bueno a aquel asesinato estaba Manuel Fraga. Para hablar del reciente aniversario de aquella atrocidad tenemos a Pablo Alcántara, historiador de la Universidad de Oviedo y doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo, un saludo y gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Pablo, ¿por qué crees que hoy, en 2020, la figura de Julián Grimau y su asesinato sigue concitando interés? Pero yo creo que básicamente porque no se han resuelto, ¿no?, todo el tema de la impunidad del franquismo, ¿no?, todo el tema de los juicios del franquismo que se declaran ilegítimos pero no ilegales, ¿no?, y no todas las cuestiones, ¿no?, de la gente que se ha ido a Argentina a pedir que haya justicia, ¿no?, para las víctimas del franquismo. Pues todo esto ha surgido el debate durante estos años y por eso la figura de Julián Grimau sigue teniendo actualidad, ¿no? Toda esa cuestión de que no se ha resuelto durante los años de la transición y en la actualidad todas estas cuestiones sobre la impunidad del franquismo. ¿Quién era Julián Grimau? Bueno, Julián Grimau era un dirigente del Partido Comunista, ¿no? En los años 60 era un miembro del Comité Central, ¿no? Era uno de los dirigentes junto con Carrillo del Partido Comunista. Y bueno, durante la Guerra Civil jugó un papel importante también siendo uno de los miembros de la policía de la Dirección General de Seguridad en Barcelona. Y luego durante la posguerra y durante la dictadura franquista, pues fue uno de los principales dirigentes del Partido Comunista y miembro del Comité Central. Hubo críticas internas, ¿no?, acerca de si Grimau nunca tenía que haber estado en la clandestinidad en España porque era una persona muy conocida. Sí, de hecho, bueno, la policía franquista tenía un informe sobre Julián Grimau, ¿no? Un informe de más de 20 páginas por parte de la Brigada Político-Social, donde sabían de toda su trayectoria del pasado, donde sabían su actividad clandestina, donde sabían que era miembro del Comité Central del Partido Comunista. O sea, la policía franquista conocía perfectamente quién era Julián Grimau. Así que quizás sí que fue una temeridad por parte de los dirigentes del Partido Comunista mandar a Julián Grimau al interior, porque se sabía perfectamente quién era y de hecho, bueno, lo reconocieron con facilidad. ¿Por qué crees que Carrillo tomó la decisión de mandarlo a España, a la clandestinidad? Hombre, básicamente en esos años había habido bastantes caídas, ¿no?, de miembros del Partido Comunista en el interior, ¿no?, con el tema de las huelgas de Asturias en los años 60, con las diferentes movilizaciones obreras que había habido en Madrid, en Cataluña, había habido diferentes caídas, ¿no?, de dirigentes obreros con la huelga pacífica del año 59. Entonces necesitaban reforzar en España, ¿no?, necesitaban reforzar con Grimau, no todo el aparato político, y pues era un dirigente experimentado y un dirigente que conocía también lo que había en el interior de España, y por eso yo creo que lo mandó Carrillo. Se ha demostrado que aquel juicio fue una farsa.
Sí, está claro que fue una farsa, ¿no? De hecho, está claro, ¿no? La documentación que se mandó, bueno, que se le juzgó en muy poco tiempo, todas las torturas que sufrió por parte de la Brigada Político-Social, ¿no? Que no se estimaron en el juicio, toda la campaña de calumnias contra Grimao y contra el Partido Comunista, ¿no? Intentándolo vincular con una campaña de comunismo internacional, ¿no? Toda la campaña de mentiras por parte de Fraga, ¿no? De hecho, bueno, la famosa carta, ¿no? Que envía, ¿no? Criticando pues todo el tema de que se torturaba en España, de que había rapadas de pelo a mujeres por parte de la Guardia Civil, ¿no? Como Fraga intentó contrarrestar toda esa campaña y sin embargo pues estaba claro, ¿no? Que todo esto fue un juicio farsa, ¿no? Montado sobre la propaganda franquista y sobre las farsas de Fraga. Sí, el fiscal acusador, el comandante Manuel Fernández Martín, si mal no recuerdo, era un hombre que ni siquiera había terminado la carrera de Derecho, apenas había cursado 2 años y fue el responsable de justificar, bueno, pues esas acusaciones, esas falsas, ¿no? Acusaciones del supuesto papel contrario a los derechos humanos de Grimao, no demostrado, ya digo, cuyas acusaciones descansaban sobre un tipo que no tenía estudios de Derecho. Sí, está claro. Bueno, esto era muy normal. De hecho, bueno, en los años 40 y 50 sobre todo, muchas veces se mandaba incluso abogados defensores, ¿no? De los militantes antifranquistas. Eran personas que ni siquiera habían estudiado, ni siquiera habían hecho derecho o eran militares, no eran abogados defensores ni abogados de carrera, ¿no? Esto no era una cosa solo de Grimao, sino que era algo muy normal, ¿no? Que pasaba durante la dictadura franquista a lo largo de los 40, 50. Luego es verdad que después irá cambiando y sí que los abogados militantes antifranquistas sí que juegan un papel, ¿no? En los juicios, pero con el caso de Grimao es algo que pasó durante toda la dictadura franquista, ¿no? No solo con el caso de Grimao, sino con otros casos. Es curioso que a Grimao no le juzgaron por sus actividades políticas en la España franquista, sino por un delito de rebelión militar continuada durante la guerra, ¿no? Sí, no, bueno, esto fue habitual, ¿no? Que se acusara de rebelión militar cuando los que se habían rebelado eran los militares franquistas realmente, ¿no? Dando el golpe de Estado en el julio de 36, pero sin embargo, con todo el tema de la justicia al revés, como decían ellos, fueron a los militantes republicanos, ¿no? Comunistas, anarquistas, los que se juzgaban por rebelión militar, y esto fue así durante la dictadura franquista hasta bien entrados los años 60, hasta casi 30 años después de acabada la guerra civil, ¿no? Con lo que aquí se demuestra cómo el franquismo siguió persiguiendo durante toda la dictadura a todos los militantes antifranquistas. Hubo una campaña internacional para intentar parar, ¿no? La muerte de Grimao, un tipo que, como bien planteabas, además lo tiraron desde un primer piso, le rompieron el cráneo, las muñecas, las piernas y pese a todo eso, encima lo fusilaron. Sí, bueno, de hecho hubo una carta, bueno, que hablaba antes, una carta de intelectuales, ¿no? Contra las torturas, ¿no? Contra las torturas a los mineros asturianos, contra rapadas de pelo a mujeres por parte de la Guardia Civil y también señalando todo el juicio de Grimao que fue contrarrestado por parte de Fraga y de otros ministros franquistas. Y sí que se intentó también por parte de la mujer, ¿no? De la mujer de Grimao, ¿no? Una campaña internacional, también Marcosana participó en esa campaña internacional que sí fue bastante conocida. No luego con el caso de Granados y Delgado, ¿no? Que también hubo una campaña internacional. Y bueno, pues el Fueron 2 franquismo... anarquistas que fueron fusilados, ¿no? Un par de Sí, días fueron después, fusilados después en ese mismo año, ¿no? ¿no? Y sin embargo, el franquismo hizo oídos sordos de toda esta campaña internacional y siguió con el juicio farsa y siguió con el asesinato de Grimao. Su mujer luchó, Ángeles Campillo, para intentar, bueno, que se revisitase ese juicio y se demostrase su ilegalidad, y no tuvo éxito. No tuvo éxito. Bueno, de hecho, muchos casos, ¿no? Después de víctimas del franquismo, también el caso de Enrique Ruano, que fue un militante también antifranquista que fue torturado y asesinado en el año 69 por la policía, ¿no? Que intentó también revisar el juicio de su caso y que tampoco tuvo ningún éxito, ¿no? Aquí se demuestra también cómo el aparato judicial, ¿no? Que no se depuró durante los años de la transición, siguió manteniendo su poder y siguió impidiendo que se juzgaran los crímenes del franquismo en nuestro país. Desde la derecha, desde el Partido Popular, se suele negar que Fraga firmó la sentencia de muerte de Julián Grimao. No, Fraga sí que lo hizo y Fraga fue uno de los principales promotores de que se llevara a cabo esa ejecución, ¿no? De Grimao y de que se llevara a cabo también de contrarrestar toda esa campaña de calumnias, ¿no? Por parte de la oposición, o sea,
esa campaña, ¿no? Esa campaña internacional en contra del fusilamiento, ¿no? Diciendo que eran calumnias, ¿no? Por parte de la oposición antifranquista y demás. Y Fraga fue uno de los principales impulsores ¿no? de la campaña propagandística del franquismo, ¿no? Con la carta esa rebatiendo todo el tema de las torturas, con todo... Y con la acusando, carta ¿no?, al propio Grimao, acusándolo de ser un asesino. Sí, sí, bueno, acusándole de ser un asesino, bueno, acusando al Partido Comunista de estar en manos de la Unión Soviética, bueno, que eso fue una constante durante la dictadura franquista, ¿no? Y bueno, pues eso, pues una campaña de calumnias contra Grimao y contra toda la oposición antifranquista. ¿Qué le falta a la democracia española para revisar aquellas sentencias y por lo menos, ¿no?, que la memoria de esa gente que luchó contra el franquismo sea reconocida? Porque, por ejemplo, en Alemania la gente que atentó contra Hitler son héroes nacionales y aquí gente como Grimao, que fueron héroes, ¿no?, que lucharon por la democracia, permanecen en el olvido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que yo creo que hay que hacer una revisión, ¿no?, de la ley de memoria histórica, ¿no? Yo creo que hay que derogar o por lo menos revisar, ¿no?, lo que fue la ley de amnistía, ¿no?, para permitir que se juzguen los crímenes del franquismo en nuestro país, ¿no?, como están pidiendo muchas asociaciones que se han ido a Argentina a pedir que se juzguen los crímenes del franquismo, ¿no?, y que los juicios del franquismo se declaren ilegales y que de una vez por todas, ¿no?, haya un reconocimiento por parte del Estado, ¿no?, en el Congreso de los Diputados a todos los luchadores antifranquistas, ¿no? Lo que llevan pidiendo desde hace muchos años las víctimas del franquismo, yo creo que es justo y debería realizarse. Pablo Alcántara, historiador de la Universidad de Oviedo y doctorando en Historia Contemporánea en la UNAM. Muchísimas gracias, además de colaborador del Salto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta frontera. Un saludo. Encantado, Juan Carlos. Un abrazo.